su Biblia, hermanos, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 15 al 31. Mi esposa me va a hacer el favor de leerla en voz alta por la cuestión de la versión, que probablemente traigamos versiones diferentes, que es lo mismo, pero en diferentes palabras. 27. Mateo 27, versículo 15 al 31. Puede decir un amén si ya lo tiene y puede seguir con su vista. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos ya conocían esta palabra? Amén. ¿Cuántos ya habían escuchado acerca de esta parte del padecimiento de Jesús por nosotros? Tiempo antes, hermanos, de que Jesús pasara estas cosas, se encontraba Jesús en aquel lugar llamado el Getsemaní. Jesús se había llevado, hermanos, a algunos de sus discípulos para que oraran ahí en ese lugar. Y Jesús, dice la palabra, hermanos, que estaba angustiado y estaba triste en gran manera. Y no era para menos, porque Jesús ya sabía, hermanos, las cosas que le iban a suceder. Y estos discípulos no pudieron velar con Jesús ni siquiera una hora, porque en varias ocasiones el Señor los encontró durmiendo. Y después de esto, hermanos, de estar él en ese Getsemaní, que recordemos que la Escritura dice que incluso el sudor de Jesús, hermanos, parecían como grandes gotas de sangre, de la pena que Jesús iba a recibir. Incluso le dijo a Dios, a su Padre, que si era posible que la copa pasara de él, pero él estaba, hermano, sujeto a la voluntad del Padre. Él iba a hacer esa obra para la cual fue enviado a este mundo. Y después de todo esto, hermanos, llega Judas, el traidor, y llega, hermanos, porque él ya había acordado, hermanos, entregar a Jesús. Ya había acordado entregar a Jesús, le había traicionado,
Y también, hermanos, si leemos la escritura, cuando Jesús estaba en aquel lugar y resucitó a Lázaro, aquel a quien él amaba mucho, después de este suceso de resucitar a Lázaro, dice la escritura, hermanos, que los principales sacerdotes, los fariseos, hermanos, y junto con el concilio, habían acordado dar muerte a Jesús. Desde ese momento ellos acordaron que iban a matar a Jesús, por las señales que él hacía. Y después, hermanos, de esto, dice que ataron a Jesús, llegaron unos soldados romanos, también acompañados por Judas, y dice que fue llevado, hermanos, ante Anás, y después de ahí lo llevaron a Caifás, fue presentado, hermanos, ante el Sanedrín, y después de eso lo llevaron, hermanos, al pretorio. El pretorio es como una sala de juicio en la casa del procurador romano o del gobernador romano, que en este caso era el que mencionó mi esposa ahí, que se lavó las manos. ¿Que era quién? Poncio Pilato. Los judíos, hermanos, no podían dar muerte a nadie, no estaban autorizados para darle muerte a nadie. Y en las cosas que estaban haciendo, hermanos, en contra de Jesús, ellos habían incurrido en muchas ilegalidades. Gracias. Y en muchas faltas, hermanos. Después lo vamos a ver con calma, cómo ellos actuaron de una forma ilegal en cuanto a las decisiones que ellos estaban tomando en contra de Jesús. Y no solo eso, sino que entre comillas ellos estaban buscando un juicio legal o hacerlo parecer legal, y por eso acudieron al gobernador romano, en este caso Poncio Pilato. Y Pilato, hermanos, dice la palabra, y como leímos, Pilato no encontró ninguna culpa en Jesús. Pilato no halló algo de qué acusar a Jesús para que fuera digno de muerte. Y cuando Pilato, hermanos, se enteró que Jesús era Galileo, él lo envió a Herodes, porque esa pertenecía a la jurisdicción de Herodes. Y como era de esperarse, también Herodes no encontró culpa en Jesús. Y lo regresa a Pilato. Entonces, hermanos, Pilato hizo algunas cosas de manera de poder favorecer a Jesús y liberarlo. Les ofreció, hermanos, azotarlo, y lo hizo. Les ofreció castigar a Jesús, aquel hombre sin mancha, sin pecado. Y como era, hermanos, en ese tiempo, la fiesta de la Pascua entre los judíos, se acostumbraba que podían soltar a un preso. En ese tiempo se les daba, digamos, esa costumbre de soltarles a algún preso. Y Pilato ofreció soltar a un preso llamado Barrabás, ya conocemos la historia. Había sido acusado por sedición, o sea que se había levantado manos en contra del gobierno romano para derrocarlo junto con otras personas. Y era un homicida también. ¿Y qué pasó? La gente, ¿a quién prefirió? A Barrabás. ¿Quiénes lo prefirieron? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos, su propio pueblo, hermanos. Entonces, hermanos, ahí la escritura relata que finalmente, hermanos, Pilato entregó a Jesús a la voluntad del pueblo para ser crucificado. Busquen su Biblia, hermanos, por favor. Ahí mismo, en Mateo capítulo 27, versículo 22. Y vamos a ver las palabras que dice Pilato. Después de que la gente había preferido a Barrabás, Pilato le dijo, ¿lo puedes leer, mi amor, por favor? 22. Ajá, el puro versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Qué pues haré de Jesús? Dice, llamado el Cristo. Hermanos, los judíos no crucificaron a Jesús, claro está, porque él tenía algún pecado o porque había cometido alguna falta. Ellos odiaban a Jesús, ellos rechazaban a Jesús, y Pilato se había dado cuenta de eso, de que ellos tenían envidia de Jesús. Ellos esperaban un Jesús libertador del yugo romano, esperaban un Jesús que los viniera a libertar de ese yugo que los romanos tenían en contra de los judíos. Es lo que ellos esperaban.
Pero hermanos, ellos no pudieron acusarlo verdaderamente a Jesús. Ni Caifás, ni Anás, ni Pilato, ni Herodes, ni siquiera los testigos falsos que ellos pusieron en contra de Jesús. Y ellos dijeron que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sobre sus hijos, los judíos. Esto, hermanos, es lo que los judíos hicieron con Jesús. Es lo que Pilato hizo con Jesús. Es muy probable que la cruz donde crucificaron a Jesús era la que estaba destinada quizá para Barrabás, cuando crucificaron a Jesús entre medio de esos dos ladrones. Crucificaron a ese mismo, hermanos, que los había alimentado tiempo atrás, que los había sanado, que les había quitado la lepra, que los había resucitado, incluso perdonado sus pecados. Era el Cordero de Dios, hermanos, que quita el pecado del mundo ofreciéndose voluntariamente. Ese Cordero de Dios que anunció Juan el Bautista, por amor a usted y por amor a mí. Ese Jesús estaba cumpliendo, hermanos, las profecías en ese momento delante de toda esa gente que lo crucificó. La pregunta es, hermanos, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?, dijo Pilato. Y esa es la misma pregunta, hermanos, que viene a retumbar a nosotros en este momento de nuestras vidas. En este domingo que está usted presente, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Es la pregunta, hermanos, que retumba en la mente y en el corazón de todos aquellos que reciben el Evangelio de Jesús. ¿Qué hará la persona que recibe el Evangelio con Jesús, hermanos? Esa es la primera pregunta. Surge aquí, hermanos, una necesidad de decisión. Pilato tenía que decidir, hermanos, como gobernador de Roma, tenía que decidir acerca de Jesús, de qué hacer con Jesús. Tenía que hacerlo. Él lo podía absolver, él lo podía condenar, pero como cristianos sabemos que la Escritura se tenía que cumplir. Independientemente de la decisión que Pilato tomara, se tenía que cumplir la Escritura. Y Jesús tenía que padecer esa muerte de cruz. Por amor, repito, a nosotros. Se tenía que cumplir la Escritura, hermanos. Él se entregó voluntariamente para morir en esa cruz. No dependía de la decisión de Pilato. Entonces, hermanos, para nosotros hoy, porque hay personas aquí que quizás no han aceptado a Cristo, hay otros que sí. Pero la pregunta es, ¿qué haremos con Jesús? Eso es lo que quiero que venga a nuestras mentes. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Hermana Raquel, usted es muy conocedora de la Escritura. Se puede equivocar. He aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, dice, y no solamente eso, sino que abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias a Dios por esta palabra. Amén. Damos gracias, hermanos, a Dios, porque Él nos da el libre albedrío. Él nos deja decidir, hermanos. Ese libre albedrío es el que le dio a Adán y Eva en el principio. Ellos podían decidir entre el bien y el mal, pero ellos decidieron pecar. Y hermanos, en nuestra vida nosotros nos enfrentamos a muchas decisiones que tenemos que tomar. Algunas quizás las podríamos considerar triviales o que a lo mejor no tienen mucha importancia, algunas otras tienen bastante importancia en nuestra vida. Pero estamos, hermanos, continuamente decidiendo. Usted tuvo que decidir en la mañana, en el caso de las mujeres, qué vestidos iba a poner, qué color de vestidos iba a poner, cómo combinar los zapatos. Nuestra hermana Juanita, bien guapa, por cierto. Bienvenida sea a la casa de Dios. ¿Qué zapatos se va a poner? Si iba a ponerse vestido, si se iba a poner pantalón, si se iba a traer unas botas. Incluso hasta la ruta para llegar a este lugar tuvo que tomar una decisión para llegar a esta casa de Dios, porque el Señor lo ha traído aquí. Entonces quiero traer esa pregunta, hermanos, a la memoria. En cuanto a la decisión, ¿qué haremos con Jesús? En algún momento, hermanos, muchos de los que estamos aquí tuvimos que decidir por Jesús. ¿Le aceptamos o lo rechazamos? Hay una de dos. Y gracias a Dios, hermanos, porque muchos aquí hemos aceptado
a Jesucristo. Y no solamente le hemos aceptado, hermanos, sino que hemos decidido seguirle, seguir sus pasos, hacer su voluntad. Gracias a Dios. El mundo, hermanos, necesita tomar una decisión por Cristo. Si hay alguno aquí que veo caras nuevas y no ha tomado esa decisión por Cristo, necesitas tomar esa decisión por Jesús. Porque te conviene, porque es lo mejor. Se puede escuchar un amén de aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué necesita, hermanos, el mundo decidirse por Jesús? Porque el mundo, hermanos, está en pecado. La condición del mundo en este momento es de muerte y de condenación espiritual, muerte física. Estamos separados de Dios por el pecado y necesitamos hacer una decisión por Cristo. Ya Jesús, hermanos, cumplió su obra en la cruz, de redimirnos del pecado, de darnos perdón por medio de su sacrificio. Vino, fue crucificado, conocemos la historia, ya pasamos Semana Santa, sabemos todo lo que el Señor hizo. Fue muerto, fue sepultado, pero fue resucitado el tercer día. Y no solo eso, sino que fue llevado de regreso al cielo. Y Jesús lo está esperando a usted y a mí. A esa iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Romanos 3:23. Tiene que saberlo de memoria. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué dice Juan 14:6? Tiene que saberlo de memoria también. Yo soy el camino, la verdad y Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dice? Jesús. Entonces, hermanos, como primer punto, la humanidad, hermanos, necesita una decisión por Cristo. Necesita tener esa decisión por su Salvador, de ese Cristo del cual estamos hablando en este momento. Pero, hermanos, también esto demanda una responsabilidad de la decisión que hemos tomado, o la decisión que algunos van a tomar quizá después, o quizá en este momento, no sabemos. Pilato, hermanos, no podía arrojar la responsabilidad sobre otra persona, porque ellos acudieron a él siendo el procurador de Roma, y él tenía que hacer algo con Jesús, y él tomó su decisión. Los judíos tomaron su decisión, los principales sacerdotes, el concilio, todas estas personas, ellos tomaron su decisión en cuanto a Jesús. Y la responsabilidad, hermanos, respecto a lo que vamos a hacer con Cristo, no podemos ponerla sobre nadie más. No la podemos poner sobre nuestros padres, sobre nuestros hermanos, no la podemos poner sobre los líderes de la iglesia, ni siquiera sobre el pastor. La decisión es personal. Por aquí está Saúl, está Hannah, sus padres cristianos, desde siempre le han enseñado el camino del Señor y se encuentran aquí en este momento. Pero va a llegar un momento en que Hannah, Saúl, van a tener por cuenta propia que decidirse por Jesús. Porque ustedes van a dar cuenta ante el Señor, y así cada uno de nosotros, los muchachos jóvenes, María, la verdad, Efraín, Yuri, Javier, bienvenidos. Tarde que temprano, hermanos, jóvenes, pequeños, adultos, vamos a dar cuentas al Señor. Necesitamos tomar esa decisión, pero entender que implica también responsabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque tener un encuentro con Jesús tiene que producir un cambio en nosotros. Tiene que haber una diferencia, hermanos, de aquel que tiene a Cristo y del que no lo tiene. Y por eso estamos en este lugar. Segunda de Corintios 5:17, hermanos, dice de la siguiente manera. Yo lo voy a leer porque a veces hay diferente versión, pero lo puede buscar también en su Biblia. Y dice, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas? Las cosas viejas. Las cosas que teníamos antes de venir a Jesús. Tiene que producirse un cambio. Por eso esa decisión implica una gran responsabilidad. ¿Quiénes recuerdan a Mateo? El publicano.
Mateo, hermanos, o los que no han leído la historia, es el que escribió el Evangelio de Mateo. Mateo, en los tiempos de Jesús, hermanos, era un publicano. El doctor Lucas nos narra, hermanos, que estos hombres, pues como ya sabemos, eran los que se encargaban de recopilar o recaudar los impuestos públicos. Algo parecido a Hacienda, quizá. La hermana es contadora, debe saber, quizá el impuesto sobre la renta y tantas cosas de impuestos, ¿no? Lo que tenemos que pagar al gobierno. Y al igual que hoy, pues en ese tiempo tampoco no eran muy buen vistos estas personas. Pero no porque recaudaban el impuesto, sino que recaudaban más de lo debido. En pocas palabras, ellos estaban robando al pueblo. Muchos hermanos se habían hasta enriquecido a causa de esto. Y es muy probable que Mateo estaba entre este grupo de personas. Cuando Jesús pasó por ahí, hermanos, en su andar, en su predicar, dice que vio a Mateo sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Una sola palabra. Sígueme. Sígueme. Y dice que se levantó y le siguió. Yo no he leído si le preguntó, si le dijo, déjame, voy a hacer esto en mi casa. No, dice que se levantó y le siguió. Tomó una sabia decisión. Pero, hermanos, esto para Mateo tuvo que significar, hermanos, muy probable, y lo podemos ver, muy evidente ahí, dejar quizás su familia, dejar sus pertenencias, quizás tenía muchas posesiones, se había enriquecido quizás a costa del pueblo, y optó por seguir a Jesús y por servirle. Algo sucedió, hermanos, en Mateo que le motivó a servir y a seguir a Jesús y esparcir el Evangelio de Jesús. Porque tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios, y son hombres que estuvieron con Jesús, hombres que le siguieron a Jesús y se negaron a sí mismos y decidieron servirle. Y lo mismo pide el Señor de nosotros. Implica una responsabilidad cuando decidimos, hermanos, por Cristo. El doctor Lucas, hermanos, en su evangelio nos narra que cuando Jesús bautizaba, cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, y venían algunos publicanos para ser bautizados por él, y le preguntaban qué debían hacer, y Juan el Bautista le dijo: no exijáis a nadie más de lo que está ordenado. O sea que Mateo, hermanos, tenía la responsabilidad de dejar su vida pasada, tenía la responsabilidad de dejar esas costumbres para poder ser un discípulo digno de Cristo. Tenía que dejar esas prácticas mundanas, por eso incluye responsabilidad el seguir a Cristo. Efesios 4, 22 al 24, lo leo y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vinculado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí puede usted seguir leyendo hasta el 32, que es el final. Es una gran responsabilidad, hermanos, cuando nos decidimos por Cristo. Esto, hermanos, significa que tenemos que ser verdaderamente renovados por Jesús para una nueva vida, para una vida diferente. Y es algo que dije al principio, que se tiene que notar. Los demás tienen que notar que yo estoy viviendo en Cristo, que yo estoy siendo diferente. La gente me tiene que reconocer en la calle. Mis vecinos tienen que reconocerme de que yo tengo a Cristo en mi corazón. Esa es una evidencia de que verdaderamente Jesús ha cambiado mi vida cuando yo decidí por Él. Y si no es así, tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia y nos ayude a hacer un buen testimonio. Y que la gente diga: verdaderamente este hombre es cristiano, o está luchando por Cristo, o por ser mejor, por ser diferente. El que mienta, hermano, ya no mienta más. Como Mateo, el que robe ya no robe más. Quien peleaba, a lo mejor que era muy bronco, ya no pelee más. Quien mentía ya no mienta más. Quien reaccionaba de una manera explosiva por cualquier cosa, ya no lo haga, porque el Señor lo ha transformado. Quien practicaba quizá la habladuría, el chisme, ya no lo haga más. Quien hacía ciertos placeres de la carne, ya no los haga más. Quien se emborrachaba, quien se drogaba, quien tenía maledicencia en su boca, y usted busque en su propia mente algunas cosas que el Señor ya le ha cambiado.
pero también traiga a su mente las cosas que el Señor necesita cambiar. Las cosas que el Señor necesita cambiar en mí todavía. Porque no somos perfectos, pero estamos en un proceso de buscar ser mejores para Cristo. Amén. Y esa es la responsabilidad que conlleva seguir a Jesús. Mateo tuvo que renunciar a su vida antigua para seguir a Jesús, por la causa de Cristo. Tenemos, hermanos, que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Así que si alguien de los que estamos aquí me ve a mí hacer algo que no está bien, o ve a su papá o a su hermana y dígale, no está bien lo que estás haciendo, porque tú estás buscando de Cristo y has sido transformado y tienes que hacer un ejemplo. Tenemos que mostrar frutos dignos, hermanos, de arrepentimiento y no ser de ese grupo del cual el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos esa gran responsabilidad, hermanos, de mostrar al mundo que somos diferentes, para que ellos también quieran tener lo que nosotros tenemos. Una evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que tenemos en nuestra vida los frutos del Espíritu. ¿Alguien puede mencionar algún fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, amor. ¿Están esos frutos del Espíritu obrando en nuestra vida como cristianos? ¿O no están obrando? El Señor dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y que por nuestros frutos, hermanos, el mundo nos va a conocer. Por tanto, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento por la responsabilidad que conlleva seguir a Cristo. No es, hermanos, repito, que seamos perfectos, que seamos santos, pero estamos en un proceso, mejorando siempre nuestra manera de vivir. Es una gran responsabilidad. Y tuve un conflicto al poner el título aquí, porque primero dije que había una necesidad de decisión, y luego hay una responsabilidad en la decisión. Y hay algo aquí, peligro de la decisión, y dije, bueno, ¿le cambio el título o cómo le hago? Pero Pilato, hermanos, en el pasaje que leímos, yo creo que también él temía, hermanos, perder el favor del pueblo. No sabemos si a lo mejor lo iban a linchar o le iban a demandar algo, porque ya Pilato cuenta la historia, que ya había cometido algunos errores y no necesariamente tenía el favor del pueblo judío. Ya había cometido algunos errores en el pasado. ¿Qué es lo que temía Pilato? Temía al pueblo. Temía al pueblo, así es. Juan 19:12, como bien dice nuestra hermana Raquel, gracias hermana, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, los judíos diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Porque ellos acusaban de Jesús de que él se proclamaba el rey de los judíos, pero ellos no entendían, hermanos, que su reino no era de este mundo. Es lo que no entendían. ¿Y qué teme la gente, hermanos, hoy respecto a su decisión por Cristo? ¿Qué viene a su mente? ¿A qué le tiene miedo? Cuando la gente no quiere aceptar a Jesús. No quiere cambiar su nombre. ¿El qué dirán? El qué dirán, es algo tan común. El qué dirán, ¿qué van a decir de mí? Si me ven cantando ya en una iglesia cristiana, o con los hermanos, o con los aleluyas. Pero hermanos, dice que cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Qué tremendo que Jesús, hermanos, se avergüence de mí delante de su Padre por yo avergonzarme de él en la tierra. Sería una cosa tremenda, hermanos. Mucha gente, hermanos, no lo confiesa o no lo acepta por no perder amigos. Como dijeron por ahí, por el qué dirán. O intereses, hermanos, o placeres, no quieren dejar quizá la pasada manera de vivir. Alguna posición social, alguna posición económica. Y Jesús, hermanos, demanda una renuncia total a muchas cosas, incluso a nosotros mismos. Por eso no es fácil seguir a Jesús. Por eso a muchos no se les hace fácil seguirlo.
En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, dice, y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lucas, hermanos, habla de lo que cuesta seguir a Cristo, y el título de ese pasaje lo dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Búsquelo en Lucas 14:25. Lucas 14:25. Mientras le doy lectura. Dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Los discípulos de Jesús, hermanos, literalmente lo dejaron todo por la causa de Cristo, por amor a Él. Mucha gente, hermanos, seguía a Jesús, pero en realidad no entendían el costo de lo que significa seguir a Jesús. Estaban ahí, hermanos, más bien por los alimentos que el Señor les daba, porque Él multiplicó los panes y los peces en dos ocasiones. Creo que fueron, no sé si 3,000 personas y no 4,000, hermano Rafael, sí, ¿verdad? 4,000 y 5,000. 4,000 y 5,000 personas. Él los sanaba, les quitaba sus pecados. Jesús iba a la orilla del río, iba a la gente. Iba para el lado del mar, la gente lo seguía. Iba al monte, la gente lo seguía. Pero, hermanos, muchos, la gran mayoría de ellos, iban porque esperaban recibir algo de Jesús. Más bien por los beneficios que Jesús podía darles y no por amor a Él. Y Jesús en una ocasión les dijo las palabras que los seguían por causa de la comida que les daba, porque los alimentaban, no tanto por amor a Él. La prueba está en que después de que el Señor hizo tanto bien por ellos, lo pusieron en esa cruz. Pero tenía que cumplirse, repito, la Escritura, ¿no? Y muchas veces las personas vienen a Cristo y quizás esperan tener una vida a color de rosa, una vida quizás sin problemas. Cuando viene la prueba, la necesidad, la crítica, como decía por ahí, o cuando Dios no me da lo que yo necesito, lo que yo quiero para mi deleite quizás, o cuando yo me entero que tengo que tener una vida transformada, es cuando mucha gente vuelve atrás, porque no quieren entregar al Señor su vida, porque no es fácil seguir a Cristo. El Señor dice que tome su cruz, dice, y sígame. No se refiere a que voy a estar ahí con unos troncos pesados, como muchos lo suelen hacer. El sacrificio ya está hecho. No voy a andar cargando una cruz para donde quiera que voy, sino más bien es renunciar a nosotros mismos, renunciar al pecado, renunciar a todo aquello que no es de agrado delante de la presencia del Señor, por amor de su nombre, como lo hizo Mateo y los demás. Y también como lo hizo el apóstol Pablo. Vaya, hermanos, a Gálatas 2:20, por favor. Y Pablo dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él está tomando su cruz. Ya no es Él, ahora es Cristo. Ya no somos nosotros, ahora es Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que no es fácil, hermanos, seguir a Cristo, porque ya no somos nosotros, ahora es Cristo. Eso implica renunciar a todas las obras de la carne. Y usted dirá, hermano, pero ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuál viene a su mente? Dígame 3, por favor. Gálatas 5, hermanos. Y ese sí, me gustaría que lo busquen. Por favor, Gálatas 5, versículos 16 al 23. Puede decir un amén cuando lo tenga y me sigue con su vista. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, pongamos atención en esto, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es lo que mencionamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice cosas semejantes a estas. O sea, que usted póngale ahí algo que el Señor ya le quitó, o póngale ahí algo que el Señor aún necesita quitar de nuestra vida. Son tantas cosas, hermanos, de las obras de la carne. Por eso no es fácil seguir a Jesús, porque tenemos que dejar muchas cosas y trabajar mucho todavía en ello. Jesús cargó su cruz físicamente, hermanos, haciendo la voluntad del Padre, y esa cruz tenemos que cargar simbólicamente en sometimiento al señorío de Cristo, en sometimiento a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Él demanda una vida de santidad. No como esos santos que vemos por ahí, que son de mármol o de piedra, que tienen pies pero tienen que cargarlos porque no pueden caminar, que tienen manos y no palpan, mucho menos pueden hablar, y dice que semejantes a ellos son los que los hacen. El Señor no quiere ese tipo de santos. Santidad es apartarse del mal, apartado del pecado para el servicio al Señor, apartado del pecado para nuestro Dios. Eso es santidad. No es fácil servirle a Cristo, hermanos. ¿Recuerdan Hechos 9? Hablando de este hombre, Saulo de Tarso. Nos relata, hermanos, la conversión de Saulo de Tarso. Y todos sabemos quién era este hombre. Para los que no saben, Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de los cristianos. Los aprendía, los ponía en la cárcel, los perseguía. Él tenía que ir a Damasco y ya había pedido un permiso ahí de que si él se encontraba algún seguidor de Cristo, él podía prenderlo y llevárselo a la cárcel. Pero en ese momento el Señor se le presenta. Lo conocemos como la conversión de Saulo, que ahora es Pablo, el apóstol de los gentiles. Y el Señor, conocemos la historia ahí, que llega, él es convertido. Yo soy Jesús, le dijo. ¿Quién es? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar cosas contra el aguijón. Y por ahí había otro hombre, un discípulo llamado Ananías. Y el Señor le habló a Ananías y le dijo que tenía que irse a encontrar con Saulo. Y Ananías le dice: ¿qué no es este hombre? Dijo, el que anda causando tanto daño entre tus santos en Jerusalén, que los agarra y los pone en la cárcel, que los persigue. Cuando apedrearon a Esteban, dice que lo aventaron casi en los pies de Saulo, y dice que él consentía en su muerte. Lo conocemos como el primer mártir. Estoy bien, hermano Rafael. Esteban era un hombre terrible, hermanos, perseguidor de la iglesia. Y en el versículo 15 de Hechos 9, ¿qué le contesta el Señor a Ananías? Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Usted es un judío o es un gentil? Para llevar, dice, mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y agrega ahí, hermanos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Iba a ser color de rosa para Pablo? Yo le enseñaré, dijo, lo que es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto ha padecido usted por Jesús? ¿Cuánto ha padecido por ese Cristo por el cual hemos decidido seguir? Muchos de los apóstoles fueron muertos, hermanos.
fueron perseguidos por la causa de Cristo, padecieron junto con Jesús. A Esteban le costó la vida, lo apedrearon por Jesús. Muchos hoy en día, hermanos, alrededor del mundo están siendo perseguidos por la causa de Jesús. Están siendo muertos, los ponen en la cárcel, los torturan, los secuestran por la causa de Cristo. Estamos en la gloria, hermanos, gracias a Dios. ¿O quién le ha venido a prohibir reunirse? ¿Quién lo ha amenazado de muerte por alabar al Señor, por seguir a Cristo? Nadie. Hermanos, el apóstol Pablo menciona ahí que él fue azotado con varas, fue apedreado en Listra, lo dieron por muerto, padeció un naufragio, dice ahí que padeció peligro de ríos, de mares, de hambre, de desnudez, de sed, lidió con falsos hermanos, estuvo encarcelado muchas veces por la causa de Cristo. Después de ser un perseguidor, ahora le tocaba ser encarcelado por Jesús, y él estuvo dispuesto a seguir adelante a pesar de inclusive ser muerto por la causa de Cristo. Se menciona que ella andaba por ahí en una isla, Malta, y hasta lo mordió una víbora ahí muy venenosa y ya lo daban por muerto, esperaban que cayera muerto, pero el Señor tenía un plan para Pablo. Juan 16:33, hermanos, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién habla ahí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Él, hermanos, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Él dejó su gloria que tenía en el cielo. Dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Dice que se humilló a sí mismo. Y estando en esa condición, hermanos, como nosotros de hombre, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y conocemos ese hermoso sacrificio que el Señor hizo. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y dice, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una responsabilidad decidir por Jesús. Pero le tengo una noticia excelente. Mariela, alguien que no ha quizá decidido seguir por Cristo. Para Jesús, hermanos, esa decisión de Pilato significaba vida o muerte. Pero era necesario que así fuera. Si Pilato hubiera dicho que no, ya estaba escrito, la voluntad de Dios ya estaba dada, hermano. Quizá podría significar el favor del pueblo, el desprecio, no lo sé. Pero para nosotros, aparte que es una responsabilidad, es una decisión, hermanos, que tiene una trascendencia tremenda. La decisión, hermanos, por Jesús es la que cambia el rumbo de nuestras vidas. Y digan amén a aquellos a las cuales el Señor ha cambiado el rumbo de su vida. Amén. Para aquellos que no se han decidido por Cristo, vean que hay una trascendencia cuando decidimos por Jesús. Significa, hermanos, una trascendencia de tal forma que es un futuro eterno. El Señor nos ofrece vida eterna a través de Jesús. Si morimos el día de mañana, pero morimos en Cristo, Él nos resucitará. Amén. Y esa es la trascendencia, hermanos. Eso es lo que nos lleva a una vida eterna, la decisión por Cristo. No es fácil, pero vale la pena. Porque esto va más allá de esta vida, va más allá de la muerte, hermano, va más allá de este mundo. Y si se publica el mensaje, las personas que escuchen a través del Facebook, que no han hecho una decisión por Cristo, es la mejor decisión que pueden hacer en su vida. Hay muchas decisiones que tomamos, pero no hay otra decisión más importante que decidir por Cristo, hermanos. Gloria sea al Señor, porque los que estamos aquí, muchos hemos decidido por Cristo. Amén. Y seguimos caminando como iglesia. Nos ha cambiado la vida, hermanos, para siempre. Nos ha perdonado.
nos ha redimido del pecado. Ya no hay más condenación, ya no hay más separación entre el hombre y Dios cuando decidimos por Cristo. No es fácil seguir a Cristo, pero es un privilegio y es una bendición. Hermanos, ahora que estuvimos ahí en la conferencia del rancho Betania, voy a dar un informe más al rato, un informe breve. Me conmovió ver a una mujer ahí que me dice, ¿sabes quién soy? Me dice, ¿te acuerdas? Sí, le digo, usted me recordaba que se apellidaba Álvarez. Yo te cargué, me dice. Estaba bebito así. Porque nosotros vivíamos inicialmente en el comedor de la iglesia metodista en Cananea. Estaba el pastor David Álvarez, la hermana Luquita Álvarez ahí. Y esa pues era una muchacha, me imagino, y nos cargaron a nosotros. Quizás a Samuel, mi hermano, a cada uno nos cargaron. Y para mí es una bendición, hermanos, es donde se cumple la escritura. Donde dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Donde dice que si instruyes a tu niño en el camino del Señor, no se apartará cuando juegue. Yo tengo 39 años. O sea que hace 39 años esta mujer ya servía al Señor. Y sigue trabajando aquí, en la obra del Señor. Sigue trabajando, sigue firme por su decisión que tomó por Cristo. Por la decisión que sus padres, que pastoreaban en ese momento en Cananea, decidieron por Cristo. Vi, hermanos, a 2 pastores de Cananea, que cuando yo era niño, ellos me dieron clase de escuela dominical. Y ahora los 2 que me dieron clase son pastores. Vi a la hermana Meli, una hermana que al hermano Ricardo. ¿Cuántos años tiene tu papá, Saúl? 40 y tantos. Y la hermana Meli le dio clases al hermano Ricardo y me dio clases a mí. Y la hermana sigue firme, ahí está con las damas, ya, en la femenil, y echándole ganas. Y solamente por mencionar un ejemplo, pero vi muchas personas que yo desde que era niño ya los veía trabajando en la obra. Y ahorita ya son ancianos y siguen con esa misma fuerza trabajando porque decidieron por Cristo. Y esa es la trascendencia, hermanos, de la decisión, porque esto se pasa por generaciones. Hay familias, hermanos, ahí en la conferencia que yo vi, pastores, que son parte ya de la 4ª generación de pastores. O sea, que el abuelo era pastor y luego los papás eran pastores y los hijos. Ahí hay hasta nietos pastores. No está aquí Rocío, pero hay un muchacho que se llama Helio. Ahora en la conferencia lo mandaron a Miguel Alemán, de donde es la pastora. Yo creo que tiene como unos 22 años el muchacho. Pero es nieto de pastores, es hijo de pastores. Y esa es la trascendencia, hermanos, cuando nosotros decidimos por Cristo. El superintendente, hermanos, tiene casi 40, perdón, el obispo, Rosario Castro, quizás les hablo en chino, pero en el informe que voy a dar, voy a dar algo como una breve reseña de la iglesia a la cual pertenecemos nosotros. Pero hay unas autoridades espirituales, entre ellos es el obispo, y es un presbítero retirado, es su último año ahora ya como obispo, están proponiendo a otro pastor, que fue mi pastor también en Cananea. Pero él menciona, hermanos, que a través de su servicio a Cristo nunca fue fácil. Su esposa dio un testimonio y hablaba ahí acerca de cosas que pasaron en el pasado y cosas que se presentaron durante su ministerio, pero ellos, a pesar de la prueba, de la dificultad, ellos se mantuvieron firmes. Tienen 3 hijos que están sirviendo al Señor en diferentes ministerios. Y esos hijos tienen otros pequeños que son los nietos. Y yo estoy seguro, confiando en la palabra de Dios, de que ellos también van a servir al Señor. Esa es la trascendencia, hermanos, porque se puede pasar de generaciones. Damos gracias a Dios. La hermana Raquel, una mujer diligente en predicar la palabra, en enseñar a sus hijos. Quizá no están en esta iglesia, pero allá tenemos a Javier. La palabra de Dios dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Hermana Juanita, tenemos a su hija Ana. Hay nietos de ella aquí en este lugar, hermanos, porque la palabra de Dios se cumple, porque vale la pena servir a Cristo. El hermano Víctor, por ahí tenemos a un nietecito, se les está enseñando.
Así como yo veo a mis maestros que me dieron clase, hermanos, veo a esas personas que han permanecido en la palabra y en el servicio al Señor, ¿qué se dirá también de nosotros? Esos niños, ¿será que el día de mañana van a decir, este hermano Daniel, el que me dio clases? O van a decir a sus hijos, mira, ese hermano ya viejito me dio clases a mí, mi hermana Dulce me dio clases. ¿Qué se va a decir de nosotros, hermanos, en las próximas generaciones? Yo confío en el Señor que Mariela, el muchacho, un día van a decidir por Cristo, porque la hermana ha estado fiel y firme. Porque ella ha confiado en la promesa de que vale la pena y que tiene una trascendencia a través de las generaciones. Y esa es la palabra del Señor que se cumple. Tenemos a Carla, tenemos a las niñas, están siendo instruidas en la palabra. El día de mañana ellas instruirán a sus hijos. Mi padre siempre fue diligente con nosotros y todos estamos en el camino del Señor. Y nuestros hijos ahí la llevan también. Porque eso trasciende las generaciones, hermanos. Eso trasciende el tiempo. Trasciende por los años. Tenemos a Yuri, tenemos a Efraín, aquí la muchachita, no sé, ¿es tu hija? Bien. Tenemos dos jovencitos ahí, pero ella tiene la responsabilidad que su madre tuvo con ellos, de instruirlos. Efraín creo que es el único soltero, ¿verdad? Pero el día que él se case, él tiene que ser responsable, hermanos, y poner en práctica lo que su madre le ha enseñado. Y el día que vengan sus hijos, él también seguir ese legado, hermanos, porque esa decisión trasciende. Y eso es lo que yo quiero dejar, que eso trasciende, hermanos. Lo que hagamos ahorita va a trascender el día de mañana. Yo quiero ver a Abril, yo quiero ver a Milena, yo quiero ver a Sofía, a Eunice, quiero ver a Andrés. Yo veo a los papás del hermano Ricardo. Y me vieron crecer en la iglesia. Ahora ya está Ricardo. Ya están los hijos de Ricardo. Al rato se casa Hanna, Saúl. Y así va a ir por generaciones, cumpliéndose la promesa. Por eso, hermanos, vale la pena seguir a Cristo, porque Dios es un Dios de promesas. La hermana Francisca, ahí tenemos al bebé también. Poco a poquito. Lo que usted haga, al rato lo va a ver reflejado en él. A Raúl, porque el Señor cumple sus promesas, hermanos, y está pronto en venir. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia, hermanos, que le sirve y que le busca. Así que, hermanos, yo les invito, hermanos, a que nos motivemos cada día. Quizá en esta iglesia no se congreguen muchos, quizá en otra, no lo sé, pero que permanezcamos en el Señor, que tomemos la decisión correcta de día a día, renunciar a nosotros mismos y buscar siempre esa perfección en Cristo y enseñarlo a nuestros hijos. Allá tenemos a Elizabeth, tenemos a Samuelito, gracias a Dios por la vida de Rafael de Belén, porque el Señor va a manifestar su poder en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras próximas generaciones, pero que ellos vean la fidelidad, que no nos tumbó la prueba, que no nos tumbó la crítica, que no nos tumbó quizá los problemas en la iglesia o la necesidad, sino que seguimos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir si se pone de pie, mis hermanos, por favor. Y voy a leer lo que dice Romanos 8, 35 al 39. Y es hablando Pablo aquí, ese hombre que sufrió tantas cosas como usted no tiene idea, que nosotros quizás no hemos probado, aunque sea un poquito de lo que Pablo sufrió. Pero es el apóstol de los gentiles. Gracias también a él y al amor de Cristo, el evangelio ha llegado a nosotros. Dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? De Jesús, del que estamos hablando en este momento, ese que colgaron en el madero. Y continúa: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, hermanos, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Mucho menos si alguien le hizo mala cara, ¿verdad? Si alguien no le habló en la iglesia. ¿Usted cree que eso es justificación para no continuar? ¿Para ser separados de Cristo? Claro que no, hermanos. No hemos sufrido lo que ellos sufrieron, los apóstoles, lo que sufrió Pablo. No es fácil, pero es un gran privilegio, mis hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Perdonen el nerviosismo, pero no estoy muy acostumbrado. Pero seguimos adelante en la obra, hermanos. Que las próximas generaciones digan que hemos hecho algo para el Señor. Así como yo vi tanta gente y digo, esos son hombres de Dios. Que seamos hombres y mujeres de Dios. Gracias damos a Dios por su palabra. Vamos a orar, hermanos, para dar por terminada y continuar ya con lo que sigue. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, por tu grande amor, Señor, porque por tu misericordia, Señor, estamos en este lugar, Padre Celestial. Tú has traído a cada uno, Señor, de mis hermanos, de tus hijos, Padre Celestial, a este lugar. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, en nuestra vida, redarguyendo, Señor, de pecado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, posando en cada uno, Señor, de nuestros corazones, llenándonos, Padre Celestial, transformándonos, Padre, cada día, Señor. Si alguien no ha optado por seguir a Cristo, Padre Celestial, con esa necesidad, Señor, en su corazón, de que es necesario, Padre Celestial, recibir a Cristo en el corazón, es necesario servirle, porque es lo mejor que podemos hacer, mi Dios. Que tú pongas, Señor, ese amor en cada corazón, Padre Celestial, y podamos, Señor, seguir adelante, mi Dios, como iglesia, trabajando, Señor, para ti, mi Dios. Que tú bendigas, Padre Celestial, la vida de cada uno de los que se encuentran aquí, Padre hermoso. Que tú, Señor, suplas la necesidad de cada uno, mi Dios, que tú nos llenes de tu amor, de tu protección, mi Dios, y que podamos siempre recordar, Señor, y traer a nuestra mente el sacrificio de Jesús en esa cruz, por amor a nosotros. Que no tengamos por poco, mi Dios, ese sacrificio, mi Dios, inmerecido, que nos ha traído perdón de pecados, que nos ha dado vida eterna, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas cada corazón, Señor, que tú suplas la necesidad. Cada hogar aquí representado, Señor, sean tus ángeles acampando alrededor de ellos, Señor. Tú bendigas a cada niño pequeño que está en este lugar, Señor, cada adolescente, cada adulto, cada madre de familia, Señor, en este día que festejamos a ese hermoso ser que nos llevó en su vientre, Padre hermoso. Gracias te damos, Señor, porque ha habido madres dirigentes que enseñan a sus hijos tu palabra, Señor, que con su ejemplo de perseverancia, mi Dios, dan mucho de qué hablar, Señor, para seguirte. Que ellas han sido ejemplos, Señor, para muchos. Hay madres aquí, Señor, que tienen a sus nietos también en este lugar, mi Dios. Yo te pido tu bendición, Señor, para cada uno, Señor, que sobreabunde, Señor, tu bendición, Señor, para cada uno, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Dios, en todo momento, Señor, tu protección. Incluso al salir de este lugar, Señor, podamos estar conscientes, Padre, de que sin ti no somos nadie, Señor, y que necesitamos, Padre, de tu presencia, Padre Celestial. Bendice a cada niño que está siendo instruido, Señor, en tu palabra, mi Dios. Permítenos a nosotros ser ejemplo en conducta, en palabra, Señor, en comportamiento, para que ellos, Señor, puedan, Señor, ver que verdaderamente vale la pena seguirte y buscarte, mi Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.